Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe el Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Mateo y aquí encontramos sobre todo el recapitular. Recapitulación quiere decir volver desde el inicio y miramos un poco la teología central, fundamental y elemental. Y nosotros tenemos tres elementos, decíamos, ¿verdad? Primero es directamente la iglesia como tal, lo que estamos mirando, el fundamento de la iglesia. Tenemos a Cristo como juez escatológico y el Cristo que ha revelado la ley de la salvación. Los tres elementos que volvemos a recapitular y a mirar porque son los centrales en el Evangelio de San Mateo. Y nosotros teníamos una expresión muy interesante porque ahora nos estamos centrando en estos cursos de ahora, los cursos bíblicos de todos los días, desarrollando el valor iglesia, es decir, qué significa la iglesia. Por eso dice la iglesia de San Mateo. O sea, qué importancia tiene la comunidad o la iglesia dentro de la teología de San Mateo. Y es number one, por eso se le pone. La comunidad es number one, número uno. La iglesia como tal es el fundamento esencial desde donde nosotros miramos el Evangelio de Jesucristo. Entonces, atención, porque muchas veces nos volvemos muy sectarios y al volverse sectarios, justamente lo que nosotros estamos haciendo es olvidarnos de que somos comunidad. Sectarios quiere decir salir de la comunidad. Hacerse secta quiere decir una partecita, ¿verdad? Entonces es como un quiste, ¿verdad? Fuera de. Entonces, atención, porque dice la iglesia es la expresión del juicio salvador de Dios, es decir, es en la comunidad, es en la iglesia donde la presencia del Dios Salvador se manifiesta y a través de la iglesia es que llega la salvación. Es interesante.
Y tal vez desde aquí nosotros vamos a entender una expresión que durante mucho tiempo causaba un poco roncha, ¿verdad? Pero la gente no entendía esa expresión, ¿verdad? Decía que fuera de la iglesia no hay salvación, decía. Fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, pero vamos a entender, o vamos a procurar entender esta expresión, que aquí está el fundamento, está en San Mateo, ¿verdad? Porque te está diciendo que la expresión del juicio salvador de Dios, que en Cristo vence el mal del mundo y nos ofrece el gran amor que salva, se encuentra justamente en la iglesia. Y entonces está queriendo decir que si nosotros no estamos dentro de este principio elemental, teológico, de lo que propone el Evangelio de Jesucristo, entonces no hay salvación, ¿verdad? De cierta manera. Ahora, el asunto es que la gente confunde todo, que piensa que la iglesia es simplemente institución, ¿verdad? Y sin embargo, la iglesia es algo más que eso. La iglesia es la misma humanidad. Somos nosotros mismos, los hombres. O sea que la salvación, nosotros vamos a encontrarlo dentro del mismo grupo que entiende la propuesta del Señor. Pero la propuesta del Señor se vive en función de la comunidad. La propuesta del Señor no se vive como un cuatijaño, yo y Jesús, yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo no. Eso no existe. Para la Biblia no existe. Para la Biblia eso no existe. Incluso mi conversión personal apunta siempre al bien de la comunidad. Mi conversión personal siempre apunta a la vamos a decir la institución iglesia, pero la iglesia como el elemento antropológico elemental donde nosotros nos desarrollamos como personas. Vamos a poner un ejemplo más sencillo para que podamos entender. Si yo soy una persona borracha, soy el papá de mi familia, evidentemente el que sufre no es que yo voy a sufrir solo. Ay, pobrecito, yo y Dios, yo Señor el que sufro, yo Señor. No, tengo que sufrir para usted entero de te. Le haces sufrir a tu esposa, le haces sufrir a tus hijos. Y si sos un caurapó ahí, eso argelado, le haces sufrir a tu vecino y a todo el mundo, ¿entendiste? Y sos un peligro, ¿verdad? Bueno, ahora, mi conversión, entonces, no es solamente mi conversión, yo y Dios, yo soy feliz porque ahora por fin. No. Si vos te convertís, todo el mundo vamos a estar contentos. Todo el mundo vamos a estar contentos. Si vos sos un ladrón, ¿verdad? Y entonces le estás robando al país, le estás robando a una institución, le estás robando no sé a quién. O sos un ladronzuelo, como se dice. Entonces, si vos te convertís y vos dejás de hacer eso, le haces el bien al país, le haces bien a la educación, le haces bien, no sé en qué ministerio estás y a quién le robás. O si sos uno que está ahí por el barrio robando a las casas, le haces bien a todo el barrio. ¿Entiendes? Así de sencillo. O sea, dejémonos de pensar no sé en qué cosa, ¿verdad? Entonces, esta es una cosa mucho más sencilla, mucho más clara y mucho más directa. Así el Señor nos habla. Y bueno, desde aquí nosotros decíamos que el punto de partida, atención, ahora, seguimos con algunos puntos más. El punto de partida de la iglesia está en Jesús y sus discípulos. Los 12, aquellos que han seguido a Jesús y han escuchado sus palabras, se convierten por la Pascua, ¿en qué cosa? En mensajeros del juicio que se acerca. Ellos ahora, por la Pascua, pero entonces, ¿qué quiere decir por la Pascua que se convierten ahora en mensajeros? En mensajeros que han escuchado, dice, ¿verdad? La palabra, se convierte en mensajeros del juicio que se acerca. Entonces, es ahora la iglesia. Somos nosotros ahora quienes llevamos ese juicio, con el testimonio, la vida, lo que predicamos y lo que nosotros hacemos y decimos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Jonathan Rumi se ha convertido en el rostro de Jesús para millones de telespectadores de todo el mundo gracias a su papel en la serie The Chosen, El Elegido. Después de saludar al Papa en la audiencia general, casi se puede decir que tiene un fan más, o por lo menos que tiene su apoyo para seguir adelante con este proyecto. Porque
yo tengo el honor de interpretar el rol de Jesús en la serie televisiva de Chosen. Qué bonito que lo encuentres, que te haga feliz. Siempre quise saludar al Papa y nunca tuve la oportunidad, por lo que ha sido el cumplimiento de un sueño de infancia que se hace realidad. Nos intercambiamos algunas palabras y él fue muy divertido, transmitía alegría. Para mí ha supuesto una gran bendición. Aunque sí hubo algo divertido, fue el momento en el que el director de la serie se quiso presentar al Papa. No. Apparently the Chosen has become popular. Por lo que veo, la serie se ha vuelto bastante popular en la Iglesia Católica y en el Vaticano. Yo soy protestante y reconozco que no experimento un sentimiento especial por los papas o por la Iglesia Católica. Pero puedo decir que ha sido un honor conocer a Francisco. Incluso bromeó haciéndolo de ¿tú eres Jesús? Al mirar a Jonathan. Y él dijo sí. Y entonces me mira y pregunta ¿y tú eres Judas? Me quedé diciendo vale, esta persona me gusta, es divertido, tiene sentido del humor. La serie de éxito de Dallas Jenkins, distribuida por Angel Studios, es la mayor obra de crowdfunding sobre Jesús. Unas 19.000 personas donaron más de 11 millones de dólares para hacer la primera temporada. La segunda también se consiguió producir gracias a la recaudación de más de 10 millones de dólares. Gente de todo el mundo está dando dinero. Vienen de países de todos los continentes y son personas que al ver un capítulo se sienten movidos y quieren promover la serie. Nunca antes se había hecho una serie sobre Jesús de este modo y contada desde la perspectiva de distintos personajes. Los productores han planeado 7 temporadas, pero Dallas Jenkins dice que puede dar para mucho más. Señala que en una película no daría tiempo a contar todo lo que se puede mostrar. Our number one question every time. Cada vez que nos tomamos una licencia y mostramos algo que no sale en la Biblia, nos preguntamos, ¿pero esto es posible? ¿Podría haber sucedido históricamente, culturalmente, o simplemente por el hecho de que son humanos? Porque yo creo que hay muchos personajes que en otras películas u obras sobre Jesús no son creíbles, no son cercanos. De hecho, Dallas Jenkins cree que lo que más gusta a los fans de la serie es la humanidad de los personajes y cómo Jonathan Roumie interpreta a Jesús. Las 3 cosas que intento comunicar son el amor de Dios, su misericordia y su compasión. Creo que esas contienen su esencia. Y creo que, si como seres humanos somos capaces de adoptar esas cualidades, convertiremos el mundo en un lugar mejor. The Chosen, El Elegido, es la serie sobre Jesucristo que está triunfando y cuyas 2 primeras temporadas ya han sido producidas. Se puede ver en 50 idiomas distintos y gratis. La tercera temporada ha recaudado más del 50% y esperan estrenarla a inicios de 2022. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder
hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Una teología maravillosa, nos enseña cada vez más entonces a adentrarnos, a fortalecernos, a creer en ese evangelio que el Señor nos propone. Bueno, decíamos en este curso bíblico del día de hoy, en nuestra síntesis que estamos haciendo, que el punto de partida de la iglesia está en Jesús y en sus discípulos. Aquí está el fundamento para entender cómo la iglesia actúa. Es decir, la iglesia no es que está actuando, entre comillas, por sí misma, nada más. Y cuando yo estoy diciendo por sí misma, me estoy refiriendo con propuestas suyas, personales. No. El fundamento de la iglesia, el punto de partida es Jesús y sus discípulos. Sus discípulos en el sentido de que ellos son los primeros que nos están mostrando y que están viviendo esa comunidad con Jesús histórico, Jesús de Nazaret. Porque aquí entonces se da la continuidad. Y esto es lo principal y esto es lo esencial. La continuidad dentro de la iglesia. La continuidad dentro de lo que nosotros le estamos llamando comunidad humana. Ahí donde Dios se está mostrando, se está revelando. Ese es el lugar donde Dios se revela, se da a conocer en la iglesia, es decir, en la comunidad. Por lo tanto, en su mano está el perdón del reino. Miren que esto es esencial y fundamental. Y aquí está el cimiento de todo, el perdón del reino. Imagínense. Pero ¿por qué en la iglesia está el perdón del reino? Viene de nuevo a colación esta frase de los padres de la iglesia, que justamente está diciendo que en sus discípulos, en los seguidores del Señor, se va realizando y planificando la acción de Dios. Es en nosotros porque Dios se hace historia. Dios por eso es que se ha encarnado. Y esa encarnación significa que ahora somos nosotros quienes llevamos adelante esta propuesta del Evangelio. Ahora, en las manos de la iglesia, en sus manos, está el perdón del reino. A través de la iglesia llega el perdón. San Mateo, ¿se acuerdan? Que nos hablaba del capítulo 10 en adelante. Cómo nos presenta, ¿verdad?, la misma comunidad encargada de ese perdón de las personas, el perdón dentro de la comunidad. Es la comunidad la que mira, la que entiende y entonces hace llegar esa preocupación suya por la comunidad. El perdón se realiza dentro de la comunidad. Y entonces ofrecen a los hombres la grandeza de Jesús. La iglesia ofrece entonces a los hombres la grandeza de Jesús, todo su nuevo poder sobre las cosas. La fuerza entonces de la comunidad y la fuerza de la iglesia es tremenda, porque Dios, una vez que se encarna, que entra en la persona de Jesús, entra en una comunidad. Y al entrar en una comunidad, Jesús entonces se hace parte de la iglesia. Y más aún, Jesús, al hacerse parte de la iglesia, se está haciendo parte de la humanidad. Se hace Adán, se hace humanidad. Jesús es Dios y es hombre. Y al hacerse hombre, entonces, se hace igual a nosotros, a nuestra misma condición. ¿Y dónde se va a encontrar esa salvación? Y por eso estaba diciendo que el punto de partida de la iglesia está en Jesús y en sus discípulos. En Jesús, porque Jesús se ha encarnado y hace parte de nuestra historia. Y la revelación se realiza dentro de nuestra historia y la revelación se realiza en lo que nosotros, como humanos, vamos viviendo. Pero al mismo tiempo también
ese reino, ese testimonio que se ha realizado, es el reino de Dios. Y por eso después nos va diciendo que en su mano está el perdón del reino. El reino es lo que nosotros tenemos que realizar, es lo que nosotros tenemos que hacer y llegar. Venga a nosotros tu reino. Entonces, venga a nuestra comunidad tu reino. Venga a nosotros Dios, que venga a nosotros. Y Dios entonces reine en nuestra comunidad. ¿Se acuerdan de esa música tan hermosa, verdad? Muy tradicional. A Dios queremos los paraguayos, ¿verdad? Y sigue, ¿verdad? Cuando dice sobre todo bajo el techo y en cada hogar, ¿verdad? Reine, ahí está, reine Dios en cada hogar. Dios reina en cada hogar. Al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos deseando? Y estamos deseando que la misma comunidad se mueva con los principios y los valores del Evangelio. Y los principios y los valores del Evangelio es lo que nos está proponiendo justamente aquí, en esta hermosa elaboración del Evangelio de San Mateo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona
porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, en una recapitulación maravillosa. Y decíamos que en las manos de la Iglesia está el perdón del reino. El perdón del reino significa un Dios que reina en nuestra historia, un Dios que reina en el corazón de los hombres. Y como Atuazú, como comunidad, cuando Dios se hace carne, lo que está haciendo es Dios se hace uno más de nuestra humanidad, de toda la humanidad, de toda la Iglesia. Dios se hace católico, quiere decir eso. Esta frase muchos no tragan, pero porque no entienden lo que significan las palabras. Incluso yo les decía en los cursos anteriores, ¿verdad?, que Dios es católico o Jesús es católico. ¿Pero por qué? Y es solamente entender lo que significa la palabra católico. Católico, ¿sabe qué significa? Universal. Y el cristianismo no existe. Ningún cristianismo puede existir porque sería falsedad si no es católico. Es decir, el cristianismo es universal. Jesús es universal. La salvación de Dios es universal. La salvación es para la iglesia. ¿Y qué significa iglesia? Quiere decir para la comunidad. ¿Qué quiere decir iglesia? La humanidad, ¿entienden? O sea que en este sentido tenemos que entender muy bien estas dos palabritas que a muchos no les gusta, pero porque no entienden simplemente. Cuando estamos hablando de catolicidad, estamos hablando de universalidad. Y cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de la humanidad, ¿entienden? Así de sencillo. Y si entendemos, explicatio terminorum, decían los latinos, ¿verdad? Entonces vamos a entender bien todo esto. Ahora hacemos algunas preguntas interesantes. ¿Qué hace Jesús con los discípulos? Una pregunta. ¿Qué hace Jesús con los discípulos? Les manda, les envía hacia las gentes. Fundada en ellos, la iglesia es enviada. La iglesia es enviada. Es un conjunto de personas que carece de una base propia. Se apoya, por un lado, en el Jesús que ha muerto. Se sostiene, por el otro, en la exigencia de las gentes que ya esperan. Carente de una base interna, la iglesia ha de encontrarse más segura. ¿Por qué? Porque es Jesús, el gran Señor de las palabras y las obras, quien la envía y la sostiene, porque ahora su cimiento no se encuentra ya en las cosas del cielo o en las cosas de la tierra, sino en el Cristo, que es Señor, eje del cosmos. Qué lindo. Aquí tenemos entonces esa síntesis y esta recapitulación, ¿verdad? Siempre donde se presenta, y aquí el elemento fundamental siempre será el Cristo, ¿verdad? Es el fundamento de todo. Pero nos preguntamos, ¿y qué hacemos nosotros los discípulos? ¿Qué hace? ¿Qué hace entonces Jesús con los discípulos? ¿Para qué los tiene a los discípulos? Porque los discípulos ahora seremos nosotros, si somos continuadores del Cristo. Les manda, les envía hacia las gentes. Les envía. Tabejogue, vayan, fuerza, ánimo. Es un envío entonces. Luego, fundada en ellos, la iglesia es enviada. Fundada en ellos. Tiene que estar entonces bien fundada. Tiene que estar entonces ahí como cimiento, como base. Y la iglesia es enviada. Nosotros entonces aquí no estamos simplemente, ¿verdad? No estamos nosotros simplemente para quedarnos y decir, bueno, pese en guarante, hacia puitata coabe. No. Aquí entonces el Señor nos envía y dice, la iglesia es enviada. Una vez que nosotros entendemos cuál es la misión de la iglesia, porque la iglesia, si es expresión de ese amor y si es expresión de la salvación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y lo que tiene que hacer es justamente pregonar, tiene que anunciar. Desde aquí tiene sentido la misión y desde aquí tiene sentido el apostolado. Jesús entonces, cuando nos narra tantas veces y hemos leído en un Jesús que camina, en un Jesús
que va hacia los necesitados, en un Jesús que pregona la buena noticia del Evangelio, justamente nos está diciendo eso. Jesús es enviado por Dios para revelar, dar a conocer y levantar al hombre caído. Y entonces la iglesia, que es la continuadora, la iglesia, que es el lugar donde se realiza la misma profundidad del mensaje evangélico, porque aquí es donde se realiza, aquí es donde se planifica. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la iglesia es la expresión de ese juicio salvador de Dios, que es en Cristo que vence al mal en el mundo? Pero es la iglesia. Y entonces, ¿qué hace Jesús con los discípulos? Y los manda, los envía. ¿Por qué? Y porque la iglesia entonces es el instrumento. Nosotros como iglesia somos instrumentos de hacer llegar esa salvación a todos. Y eso es lo que a nosotros nos exige. Es un conjunto de personas que carece de una base propia, pero se apoya por un lado en el Jesús que ha muerto. Se sostiene por el otro en la exigencia de las gentes que ya esperan. Carente de una base interna, la iglesia ha de encontrarse más segura. ¿Por qué? Y porque la iglesia tendrá que responder siempre ¿a qué cosa? Tendrá que responder a las necesidades de la gente. Entonces necesita también siempre, como decía el Papa Juan XXIII, ayornarse. Y ayornarse significa ponerse siempre al día, de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Y la necesidad de la iglesia es la necesidad de la humanidad, la necesidad del hombre, que responde a su contexto histórico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra, lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado. Pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo
yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy rezamos y recordamos especialmente a todos nuestros niños, un país con tanta riqueza de niños como es nuestro país. Bendigamos y pidamos por ese buen crecimiento, esa buena formación integral con los valores y los principios que nosotros, papás, que nosotros, humanidad, que nosotros, país, queremos transmitir a nuestros niños. Y hoy leemos del libro de los jueces, estamos en el capítulo 2 del 11 al 19. El Señor hacía surgir jueces, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban. Los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando hacia una situación desesperada. Entonces, queridos amigos, aquí lo que estamos entendiendo en este capítulo 2 del libro de los jueces, nos dice que el pueblo de Israel se fue alejando del Señor poco a poco. Esta es la famosa teología de la retribución. Pero después llega también un momento en que el Señor va a enviar, dice, a jueces. Pero en el segundo momento es el clamor del pueblo hacia Dios. Ñandeyara, orerendumina, mamina ñandeyara, maesha paro y meroína. Diga tú y upeisha laroico, pero pea, ya pocorirea lleva. Después de tocar fondo parece que nos damos cuenta, queridos amigos. Pidamos hoy al Señor, al contrario, que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de Dios, pero antes de tocar fondo, que podamos hacer un camino de santidad, un camino hacia Dios. Porque el Señor siempre nos envía personas, jueces, en este caso, como nos cuenta hoy esta primera lectura, que están a nuestro lado, que nos indican, que nos muestran el camino, que nos salvan. Pero esa salvación que proviene de Dios a través del pontífice, es decir, de estos que hacen puente para que nosotros podamos asumir ese buen camino propuesto por el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar.
que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos haciendo la recapitulación del Evangelio de San Mateo. Nosotros decíamos que la iglesia de por sí, ¿verdad?, es carente, decíamos, de una base interna. ¿Por qué? Porque la iglesia debe concentrarse, más segura, debe concentrarse en los elementos que debe predicar y no debe encontrarse simplemente o poner toda seguridad en bases humanas. Atención. Entonces la iglesia no puede entonces querer poner sus bases simplemente en cuestiones humanas, sino que la iglesia siempre va a apuntar al hombre, a las necesidades del hombre. A pesar de que después, ¿verdad?, como institución, porque se necesita institucionalizar para que esto funcione y dé respuesta a otras personas, para que esto dé respuesta a las necesidades, ¿verdad?, de la humanidad. Pero no puede poner toda su confianza en el aspecto simplemente humano, sino que el aspecto humano es donde nosotros vamos a encontrar reflejada y revelada la acción de Dios. Por eso dice, carente de un centro interior, la iglesia ofrece un don más grande que ella misma. El don de Dios que nos libera de la muerte y de las cosas, el reino que alborea. La iglesia ofrece a todos la posibilidad
de que sean discípulos del Cristo y que penetren en el ámbito de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la propuesta es esa: ingresar como humanidad, así como el Señor o Dios se encarna y Dios entra en nuestra historia. Y que venían de virebe ya de apeado y cuame eñan de jaopei ñan de pisano mi hanguaisha para salvarnos. Así entonces la iglesia, es decir, el hombre, ofrece a todos la posibilidad de que sean discípulos del Cristo. A todos. Es la universalidad, dijimos ya. Es la catolicidad. Eso es lo que nos ayuda a entender esto. Y al mismo tiempo, la iglesia ofrece esta posibilidad, que penetren en el ámbito de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el poder de la iglesia no es nunca dominio en el mundo. La iglesia no puede ser, entonces, una institución dominadora. No puede, ¿verdad? No es dominio, no es dominio. Porque si no, uno ya se va a anquilosar también. La iglesia siempre tiene que estar abierta al renovarse continuamente ante las necesidades del mundo, de la gente. No se sujeta a nadie, no esclaviza a nadie. Solo tiene una palabra de interna libertad. Una palabra de interna libertad. Solo nos brinda la posibilidad de una vida que desborda las fronteras de la tierra. Esto también es maravilloso lo que dice. ¿Por qué? Y porque nos está centrando simplemente en su egoísmo, sino que está abierta generosamente. No puede. Carece un centro interior, carece absolutamente. Porque Jesús era siempre ese centro de su vida. Es decir, que nosotros como iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como iglesia lo que nosotros estamos haciendo es ofrecer las bases, la posibilidad para que Dios verdaderamente reine. Y justamente a través de nosotros. Es decir, que nosotros somos las manos largas de Dios, la gracia de Dios que llega, y eso somos nosotros, y esa es la iglesia, y por eso es la expresión del amor y de la salvación de Dios Padre. El poder de la iglesia no es nunca dominio, decíamos en el mundo. A nadie sujeta, a nadie esclaviza. Solo tiene que aparecer verdaderamente como alguien que brinda la posibilidad de una vida que desborda las fronteras, desborda totalmente. Cuando nosotros entendemos esta gracia de Dios en la vida de la iglesia, se nos van de las manos, por decir así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya está actuando la fuerza y la gracia del Señor. Entonces, queridos amigos, es tan interesante, tan buena. Vamos a seguir reflexionando siempre sobre este punto número 1 recién, que es el elemento eclesial. Es Dios que utiliza como expresión máxima de su amor, de su poder, a través de la misma humanidad. No trae elementos externos como algo que impone o fuera de nuestra realidad, sino que el hecho ya de encarnarse de Dios hace que nosotros mismos podamos hoy en nuestra comunidad asumir estos roles que el Señor deja en nuestro corazón, que es la misma salvación. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.